Ya nos acompaña Nelson Erazo, él es presidente nacional del Frente Popular y precisamente vamos a conversar con él sobre el alza del salario básico unificado. Y es que el grupo de empresarios que se reunió precisamente con los trabajadores o las organizaciones de trabajadores no lograron definir el alza de este salario básico unificado y el Ministerio de Trabajo tuvo que hacerlo directamente en $10. Mi querido Nelson, gracias por atender esta conversación. ¿Cuánto aporta o cuánto afecta estos $10 en aumento, en alza, con respecto al salario básico unificado para los trabajadores? Bienvenido. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el incremento fijado por la ministra de Trabajo por decisión del presidente de la República evidencia en los hechos los acuerdos que siguen existiendo entre el sector empresarial y el gobierno nacional. Una vez más, se ha castigado el bolsillo de los trabajadores y sus familias, se han burlado de las necesidades de los hogares ecuatorianos, quienes han visto en su gran mayoría que el incremento del salario básico unificado no recoge las aspiraciones de los diversos sectores sociales. Más aún, mi estimado Pedro, cuando dicho incremento solamente sería para cerca de 300,000 trabajadores, más de 1.600.000 trabajadores quedan congelados sus sueldos y salarios. En el sector público, por 10º año, un nuevo congelamiento salarial, lo que evidencia que la situación crítica de los hogares ecuatorianos va a seguirse profundizando como consecuencia de la falta de capacidad de consumo, de la falta de capacidad de adquisición del salario de los trabajadores. Estos acuerdos plasmados por parte del gobierno nacional y el sector empresarial dejan evidenciado el hecho de que no les importa, no les interesa la vida de la mayoría de ecuatorianos, y lo que garantiza es efectivamente el hecho de que los grandes grupos económicos no tengan que pagar incremento salarial, y por otro lado les beneficia también con la famosa ley económica urgente. Nosotros hemos catalogado este incremento al salario básico unificado como una burla a la pobreza, como una burla a los hogares de los trabajadores que ven con desesperación el hecho de que su salario no les alcanza ni siquiera para cubrir el 45% del costo de la canasta familiar, y peor todavía, alcanzarle a cubrir lo que es Nelson, la canasta vital. Nelson, pero los trabajadores tuvieron la oportunidad de sentarse en la mesa con los empresarios para, a través de un tira y encoge, definir el incremento del salario básico unificado. ¿Por qué no se pudo lograr tomar una decisión en esta mesa? ¿Faltó habilidad, faltó argumentos técnicos, suspicacia quizás en la parte del sector de los trabajadores para lograr definir el salario básico unificado y que sea un poco más asequible a la economía de los trabajadores? No va por ahí, mi estimado Pedro. El tema es que el sector empresarial no se ubica en la situación de los trabajadores. Es un sector empresarial que busca seguir teniendo sus grandes canonjías, sus grandes ganancias, sin importarles la vida de los trabajadores. Y digo esto, mi estimado Pedro, porque fíjese usted, las 20 principales empresas obtuvieron ganancias en el año 2022 por más de 3.800 millones de dólares. Y el argumento del sector empresarial es que estábamos en una crisis, que las empresas han perdido, cuando todos sabemos que son las grandes empresas las que han seguido teniendo grandes ganancias, grandes utilidades. Quienes se encuentran en una crisis son los hogares ecuatorianos. Pero ¿qué es lo que establece todo esto? El hecho de tener un comité empresarial que no se ubica en las necesidades de los trabajadores, que no tiene un compromiso con esa clase obrera, pero sobre todo el hecho de que existe una ley que le favorece al sector empresarial. ¿Qué dice la ley, mi estimado Pedro? Dice que en las reuniones que se realizan en el Consejo Nacional del Trabajo deben ponerse de acuerdo entre trabajadores y empleadores. Si no hay acuerdo, establece de que es el gobierno quien debe determinar cuál es el incremento salarial sobre la base de la inflación. Es decir, la ley está a la medida de los empresarios. Por eso es que a ellos nunca les ha interesado llegar al acuerdo en la mesa de diálogo, en la mesa de discusión, sino que, como siempre, aspiran a beneficiarse
con lo que determina la ley, y esta lo que dice es en base a la inflación, y es lo que ha cumplido la ministra del Trabajo, sin importarle, más allá de los elementos técnicos, los elementos de carácter social, de las necesidades de los hogares ecuatorianos. No podemos hablar de elementos técnicos cuando todos sabemos que un hogar de 4 miembros de una familia no pueden subsistir con $460 al mes cuando tienen que pagar educación, tienen que pagar transporte, alimentación, todo lo que implica servicios básicos incluidos. Mi querido Nelson, los empleadores en esta mesa de negociación proponían un aumento de $4.12 del aumento del salario frente a los trabajadores que pedían que el alza llegue a $552. ¿Pudimos haber alcanzado ese aumento por lo menos de $25? ¿Por qué no se logró? Insisto, porque el gobierno nacional, ahora presidido por el señor Daniel Noboa, evidencia cada vez más claro el hecho de su cercanía, ¿no es cierto?, con el sector empresarial, y además que es parte de ese sector empresarial. El otro hecho es que efectivamente la presión del sector empresarial en señalar de que debe establecerse solamente la inflación es lo que les ha conllevado a este tipo de cosas. Lamentablemente hoy estamos viviendo un estado desnaturalizado. Pero la inflación es uno de los componentes para definir el salario básico unificado. Hay otros elementos que también inciden en ese contexto. No, Pedro, la ley dice que si no hay acuerdo se incrementará el salario en base a la inflación. Eso es lo que establece el incremento al salario básico. Lo que tú señalas, los otros componentes tienen que ver con el salario digno. Y ese salario digno, evidentemente que no se ha discutido en el país. Y por eso es que insistimos, hay un nuevo congelamiento salarial para la mayoría de los trabajadores. Toda vez que aquí lo que se ha dado es una nueva fijación al salario básico unificado. Por lo tanto, quien ganaba $458, no va a subir ni siquiera los $10, va a subir solamente $2. Quien ganaba $461 se queda congelado el salario, porque es la fijación del salario básico unificado nada más. Entonces, el sector empresarial sigue viviendo a sus anchas, seguirá teniendo grandes ganancias, mientras en cambio los trabajadores estaremos en condiciones de pobreza y de extrema pobreza de acuerdo a los mismos datos del INE. En los años anteriores, es decir, en el 2022 y en el 2023, Nelson, el alza del salario básico fue de $25. ¿Qué incidió que no se alcanzara el aumento de $25 nuevamente, por lo menos a través del Ministerio de Trabajo? ¿Faltó presión, ¿faltó presión de los trabajadores ante el gobierno nacional? No, me parece que fue el hecho de los convenios, los acuerdos entre el sector empresarial y el gobierno. Y más allá de eso es el hecho de decir que estaban respetando el tema de la ley. En todo caso, nosotros evidenciamos de que este próximo año va a ser un año bien complicado en la economía de los hogares ecuatorianos, producto de las políticas que se están impulsando en los momentos actuales y que van más allá del tema del salario, del incremento al salario básico unificado, mi estimado Pedro. Tiene que ver también con esta famosa ley económica urgente de equilibrio fiscal y de generación de empleo, en donde una vez más favorecen a los grupos económicos y se precarizan las condiciones de los trabajadores. Y por otro lado está la otra ley del sector eléctrico que busca efectivamente avanzar en el proceso de privatización de las empresas eléctricas. Esto evidencia que este incremento o esta burla que se ha hecho a los hogares ecuatorianos va a ser mucho más grave en el 2024 producto de las políticas del gobierno nacional. ¿Por qué el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo define el alza del salario en $10 más? Sostienen porque la inflación está proyectada precisamente para el 2024, la proyección de la inflación está proyectada para el 2024 en 2.07%. ¿Es justificable este argumento, Nelson? Jamás será justificable el hecho de castigar el bolsillo de los ecuatorianos. Es necesario, mi estimado Pedro, que hagamos una nueva ley del incremento de sueldos y salarios. Necesitamos una ley que establezca el incremento general de sueldos y salarios. Requerimos sintonizarnos con la realidad de los trabajadores y por lo tanto es necesario que estas herramientas que obedecen al pasado,
que obedecen a los sectores empresariales tienen que dejar de ser de lado para que podamos discutir desde el ámbito social de las necesidades de esos trabajadores que generan la riqueza en nuestro país. No puede ser posible que quien genera la riqueza en el país, quien genera las utilidades para las grandes empresas, no puedan disfrutar de un salario que le permita vivir con dignidad. Este tipo de instrumentos caducos tienen que quedar de lado para dar paso a los planteamientos desde el lado de los trabajadores. El Frente Unitario de Trabajadores, al igual que el Frente Popular, presentamos una propuesta a la Asamblea Legislativa de lo que debe ser el nuevo Código del Trabajo. Y ahí se establecen mecanismos de cómo debe calcularse el incremento general de sueldos y salarios, cómo debe propenderse a cumplir la Constitución que establece el tema del salario digno para poder cubrir las necesidades elementales de los trabajadores que están dentro de la canasta básica familiar y que hoy superan los $825. Algunos sostienen que el sueldo debe ser proporcional y otros que faltaron estudios técnicos precisamente para determinar el alza del salario básico. ¿Hacia dónde nos conduce a los ecuatorianos este aumento de $10 al salario básico unificado? A situaciones mucho más graves, mucho más preocupantes, mi estimado Pedro. Es evidente que lo que se dio en los últimos días del mes de diciembre o a mediados de diciembre castiga el bolsillo de los hogares ecuatorianos. Y digo que castiga el bolsillo de los hogares ecuatorianos porque efectivamente la calidad de vida se ha deteriorado de esos trabajadores, porque esos trabajadores no pueden cumplir con sus anhelos de cambio, y más aún cuando ahora se propone dentro de la famosa ley económica urgente ir a una reforma laboral que tampoco resuelve las condiciones de pobreza de esos hogares, sino que va a seguir garantizando el tema de los ingresos de los sectores empresariales y se precariza la mano de obra como tal. En todo caso, nosotros vemos con mucha preocupación estas cosas porque creo que hay que dejar de lado estos temas del tecnicismo, mi estimado Pedro. Hay que hablar desde la realidad social. Claro. No puede ser posible que, como señalábamos, las principales empresas tengan utilidades de $3.800 millones en el año 2022 y ahora se nieguen a incrementar sueldos y salarios para los trabajadores. Pero también hay empresas pequeñas que tienen que fajarse para poder cumplir con los trabajadores, mi querido Nelson. Quedo muy agradecido por sus orientaciones y sus aportes sobre este tema que es bastante importante para los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Nelson. Muy amable, muy gentil. Vamos a nuestra pausa. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya retornamos de inmediato.